Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, acá estamos y vamos a iniciar un nuevo live, un nuevo vivo, una nueva entrevista. Hoy entrevistaré a un chileno que justamente ahora está en Estados Unidos, en Pensilvania. Así que apenas se conecte, vamos a iniciar con el programa de todos los días. Así que hoy, nuestro invitado de hoy es Nico Verdejo. Nico Verdejo es arquitecto chileno y dibujante. Así que ahora mismo le voy a mandar le voy a mandar la entrevista, la invitación, así ya se conecta. Así que, bueno, ahí le mandé la invitación para que se conecte al vivo. Y apenas entre, lo saludamos y ya empezamos la entrevista con Nicolás, con Nico Verdejo. Así que apenas el invitado llegue, te vamos a poner a preguntar y a responder las preguntas. Y mientras tanto, estamos escuchando... Ahí va. Estamos esperando que se conecte. Estamos escuchando a Roosevelt. Buenas. Hey, Adrián. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Qué bueno. ¿Chileno eres? ¿Sos? ¿Perdón? ¿Sos chileno? Sí, soy chileno. ¿De qué Siempre parte de chileno. Chile? Antes que chileno soy colocolino, soy de Colo-Colo. El Colo-Colo de Ok. Chile. No, Bien, pero soy ese es el equipo de fútbol. Por supuesto. Pero originalmente soy de Santiago de Chile. Bien. ¿Y estudiaste en arquitectura en Chile? Sí, estudié primero en la Universidad Católica de Valparaíso, después hice un magíster Bien. en la Universidad Católica de Chile y ahora estoy acá en Estados Unidos haciendo un PhD En Penn en State Penn State College. University. Ya. ¿Y cómo llegaste a un PhD en Pensilvania? Es un proceso largo porque primero tú tienes que, como los PhD son muy caros, en Estados Unidos son carísimos, y algunas universidades no te proveen de una plaza en la cual te pagan. Sí. Tuve que postular a una beca Fulbright, que afortunadamente Sí, las la gané, conozco. claro. Muy buenas. La- sí, no, ha sido bastante ayuda y con algunas fallas también, pero producto de la pandemia, básicamente. Y llegué a hacer un PhD porque básicamente, a ver, primero, una declaración de honestidad. No me considero un buen arquitecto de obras, digamos, un buen Ok. arquitecto de edificios. Entonces, también tenía que ver con esta búsqueda de qué es lo que me gusta, me mueve y qué es lo que he estado haciendo, que es básicamente estudiar relaciones entre arquitectura y política. Así es que un PhD fue una buena oportunidad para profundizar esas áreas y además tener los medios, recursos para poder hacer la investigación que espero realizar. Ahí estamos, estamos en tu Instagram. Sí. Ahí ese sos vos. Y acá tenemos unos dibujos que me han llamado mucho la atención, me han gustado mucho. Que es tinta, ¿no? Sí, es tinta negra, nada más que tinta negra, sí. Pero no es grabado, es tinta. Es Es tinta. dibujo. Tinta sobre cuaderno, sí, sí. Hay algunos que son digitales, pero esos son hechos sobre cuaderno, sobre una Moleskine. ¿Y por qué elegís estos paisajes urbanos? A ver, primero, mira, muchos de esos dibujos yo los hice hace más de 10 años Ok. y nunca los subí porque, no sé, un poco de pudor quizás, de no querer tampoco alumbrar ciertas cosas, pero de repente tú vas conociendo más gente que también dibuja, con la que también comparte intereses a partir de Instagram Sí. o de Twitter. Entonces me parece que también como una manera de compartir, abrir campo y también comunicar ciertas cosas. O sea, yo tengo una relación con el dibujo que es bastante... Yo dibujo desde que soy pequeño. Mi madre me enseñó a dibujar desde pequeño. Bien. Entonces, manera de Y, compartirlo. y estos textos, que son textos tuyos, son textos de citas de cuaderno. Por ejemplo, en ese, claro, abajo hay una observación que es como una observación de espacial, que es una práctica Tuya. que es bien enseñada en la escuela en la que yo estudié mi pregrado, en Valparaíso.
y arriba hay una cita al libro del Mío Cid, porque esa es en la Catedral de Santa María de Burgos, en España. Sí, Entonces hay una cita al poema de Mío Cid arriba, que es cuando el Mío bien, Cid está despidiéndose de su ciudad. bien. Sos vos autodibujándote? Sí, ese es un ejercicio que también me gusta, que también bebe mucho de los ejercicios de Álvaro Siza, cuando él también dibuja, él se posiciona en el dibujo, se mide con el espacio y lo transforma casi en un registro biográfico. Tú estás dentro Bien. de ese relato que tiene en el dibujo. Eso es Lima. Sí, Sí, estás tomando un pico sour. por supuesto, por supuesto. Bien. El mejor pisco, ¿dónde se toma el mejor pisco sour? Perú, Lima, sin duda, sí, sin duda. ¿Sí? El mejor pisco, sí, la mejor preparación, sí, sí, sin duda, Bien. sin duda. Acá tenemos otro dibujo, bueno, relacionado al anterior, ¿no? Claro, También claro. te imagino a vos ahí paradito mirando esto. Sí, uno de los pocos momentos de calma que uno puede tener La frente Serena. al mar, La Serena, sí, por supuesto, frente al mar, en una terraza, pero de nuevo, están nuestros objetos próximos. También me gusta dibujar lo que es como cierta informalidad en el dibujo, ¿no? Bien. Plaza de las Armas, en Pasar Chile. mal de Santiago, sí. ¿Siempre son dibujos presenciales o pueden ser dibujos de fotografías? Todos estos lugares que están dibujados, ¿has estado? Sí, en todo yo estuve, sí, en todo, Ok, sí. entonces sos un dibujante presencial, no copia foto. No, no, bueno, es parte también de ese código que uno arrastra de la escuela, ¿no? Que dibujar desde la foto era un crimen o cosas así. Sí, Pero también en situ tú te vas cayendo en cuenta de otras cosas, de repente te pones el desafío de dibujar el sonido o de dibujar el ruido, ok. cosas que no las puedes ver, pero sí las puedes representar. Entonces, en vivo pasan esas cosas. Y acá aparecen estas líneas. ¿Qué son estas? ¿Por qué aparecen líneas verticales y horizontales de golpe? Eso fue una desafortunada decisión de haber comprado un cuaderno que tenía una línea, horrible línea negra al medio. Ah, ¿en serio? Sí, sí. No tiene nada Ah, más no, profundo que eso, ¿no? no es una decisión tú, pero bueno, pero a través, ay, me di vuelta, pero a través de esa línea, ¿tratabas de generar una simetría No, buscaste algo con la línea? no, nada, si simplemente fue un problema fue lo único que pude Ok. comprar antes de viajar a Vietnam. ¿Esto es en Sí, Vietnam? sí, eso es Vietnam, sí, sí. ¿Y por qué fuiste a Vietnam? Un viaje que ese tiempo me había propuesto hacer, también por esta curiosidad de ver cómo, no sé, el lugar donde ocurrió la guerra de Vietnam y todo este relato medio gringo, norteamericanizado que uno tiene de Vietnam, también me interesaba ver cómo bueno, ¿qué pasa allá? ¿Cómo se cuenta la cosa allá? Bien. Entonces estaba interesado en ir a Vietnam, y además que es un paisaje maravilloso, tú puedes descansar, unas terrazas de plantaciones de arroz increíbles en las laderas de los cerros, con una topografía que también es súper fuerte. ¿Y qué descubriste de la guerra? ¿Algo interesante, nuevo? La comida, Muy bien. sí, la comida Y después bastante. hablando de política, tenés bastante, bueno, este no sé si es un político, pero más arriba lo tenés bueno, tenés estos dibujos, ¿no? Que son, acá sí podemos ver la parte política, ¿no? Sí, y esto, bueno, quisiera compartir, no sé si hay tiempo, pero quisiera compartir por qué nacen estos dibujos también, si es que Dale. ya que estamos en esto. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, en mi país estalló una gran crisis social que se venía arrastrando por décadas. Fue en octubre de 2019. Sí, Y yo como arquitecto, la verdad es que encontraba que, bueno, cómo como arquitecto uno puede contribuir a la discusión de esta crisis, ¿no? Me encontré inhabilitado en muchos sentidos y vi muchos arquitectos de mi país, en Chile, peleando por redes sociales, algunos urbanistas un poco sobredimensionados de sí mismos, también hablando de caos, destrucción, pero la verdad es que el problema era uno y solamente uno, y era básicamente que este es un problema político. Entonces encontré nada más ni nada mejor que dibujar, dibujar a bien. estos personajes que son los que portentan el poder en mi país y lograr representarlos desde herramientas que son propias de la arquitectura, desde el croquis, desde el espacio, desde el cuerpo en el espacio, entonces también tiene que ver con eso. Y cambiaste y por qué has cambiado como no sé si forma de caricatura, pero así como de cómics y Sí. digital? ¿Por qué has tomado ese cambio? Yo, No, no, yo, yo creo que, por ejemplo, lo primero, yo toda mi vida he sido alguien bien vinculado al cómic. ah, Eh, ok, bien.
he sido una persona bien relacionada al cómic desde temprano, desde antes de cumplir 10 años, yo ya estaba como leyendo muchos cómics. Y lo segundo es que probé con la tablet, una herramienta digital, porque además probé una libertad Este es muy increíble. bueno. Darkseid, claro, que está muy en Es boga hoy muy en día con la bueno. película de Justice League. Um, pero la tablet te permite un grado de libertad, tienes colores, pinceles, brochas, pero a montones, cosa que no puedes tener en un espacio reducido, en una mesa. No todo, ¿te Bien. fijas? Entonces, ¿Te no, acordás? Ah, acá está Megadeth. Te iba a preguntar si te acordabas del recital que era este y era Megadeth. por supuesto. De hecho, una de las preguntas que tiene que ver con la escenografía de recital tiene que ver con algo así también. Dale, ahora vamos. Sí, ahí va. Y entonces, bueno, de parte de arquitectura, por lo menos en tu Instagram, eso de dibujos. Sos como un arquitecto de dibujo. Un arquitecto, sí, 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 como se dice en mi país, un arquitecto que hace monos. ¿Qué significa? Explícanos la frase esa. Como hace, nosotros le llamamos monos a cualquier raya o tipo de personaje que uno Ah, haga ok. y en Chile. Eso más Bien. que nada. Ahí está Superman. Sí. Bueno, y entonces, y ahora el PhD ahí en US, ¿de qué se trata? ¿De qué es? ¿De dibujo, de arte? No, no, de verdad, la verdad es que yo no tengo como una agenda en particular dedicada al dibujo. Yo pongo mis dibujos porque hago como una cosa que hago como, no tengo, hago vida cotidiana. Ok. Pero mi agenda de investigación tiene que ver justamente con relaciones entre arquitectura y política, y Ah, es esta verdad que vez dijiste al principio. es en analizar el desarrollo de las escuelas de arquitectura chilenas bajo la dictadura de Pinochet. Bien. Entonces, en eso estoy trabajando actualmente. Alguna cita, algo que has descubierto, que estás investigando sobre esa relación? ¿Cuál es la relación más A ver, evidente? lo que pasa es que aún poder dar algunas, o sea, conclusiones o resultados o hallazgos es temprano. Primero, porque es una investigación sumamente compleja, porque aún hay elementos colaboracionistas del régimen en muchas de estas universidades. Segundo, Eso quiere decir que la universidad y la dictadura eran amigos. no, es que no fueron amigos, es que las universidades fueron intervenidas durante la Ah, ok, dictadura. ok, Y algunos miembros de la universidad existente colaboraban con el régimen, algunos se fueron del país, algunos fueron desaparecidos, detenidos ok. o derechamente asesinados. Entonces, Ah, estoy entonces investigando. había conflicto, era una situación conflictiva, no era una Sí. cuestión de amistad, En algunas universidades había un poco más de tendencia hacia, o de de colaboracionismo, colaboración, ¿sí? Y algunas mostraron más rasgos de rebeldía. oposición. Pero las Ah, que fueron más duramente intervenidas fueron las que mostraron este rasgo de oposición en el país. Y lo segundo que hace complicado esto es que todavía estamos como en pandemia y el acceso a archivos es súper complicado. Yo debo viajar a Chile el próximo año para trabajar en archivos, pero antes no pude hacerlo. El semestre pasado que estuve en Chile no pude hacerlo porque no había acceso a archivos. Entonces eso ha hecho un poco más complicadas las cosas. Pero por mientras me encargo de revisar el marco teórico y esas típicas cosas de investigación que a uno tampoco le gusta mucho. y entonces hay una relación en este despertar de la arquitectura chilena, bueno, de tantos Pritzker, ¿no? Y mundialmente reconocida, con esta Sí, liberación también de los 90. Entonces sí, encontrás una relación ahí. no, totalmente, totalmente. Y uno lo puede ver también en la cantidad o el tipo de publicaciones que empezaron a proliferar en arquitectura y qué cosas empezaban ellos a promocionar. Yo Sí. tengo el ejemplo, por ejemplo, del libro Blanca Montaña, ¿no? Que tiene una edición de 2009 y 2013, si no me equivoco, que es como el último gran catálogo de arquitectura chilena y que básicamente tú puedes ver que son obras desarrolladas al borde del lago, en las playas, en un bosque, que está evidenciando ciertamente como que la arquitectura se perdió o se retiró de este proyecto, de este gran proyecto social, urbanístico, un proyecto como, digamos, común, se retiró hace muchas décadas. ¿Te fijas? Y la Bien. dictadura fue la ¿Cómo se que... llama el libro? ¿Gran Montaña? ¿Me dijiste? No. Blanca Montaña, Blanca Montaña. ¿Cómo? Ah, Blanco Blanca Montaña. Montaña, sí. A ver si lo encuentro. Sí, creo que más del 75% de la obra expuesta ahí son Acá básicamente obras está. De de autor. Pablo. Acá está. Este. Ese, sí, sí, sí. Así que El para libro, todos el aquellos libro, que queremos leer ujú. arquitectura chilena, tenemos que empezar por acá.
el libro no es de Pablo Lar, no él escribe uno de los textos, pero el editor es Ah, Miguel ok. Arriaga, y también editores son Claudia Bertusé, que son los dueños de los jefes de la editorial Puro Chile. Pero sí, es un libro que, bueno, al menos es cuestionable en todas sus facetas, pero también da una discusión, entrega una discusión sobre la Bien. arquitectura chilena. ¿Qué es lo, acá está. Bueno, qué es lo que deben generar los libros, ¿no? Discusiones en general, en Exacto. realidad. Pues eso ya el Link ya lo hace bastante valorable, ¿no? Que permita esta discusión, análisis y permita ver un retrato de la arquitectura chilena o cómo se pretende promocionar la arquitectura chilena hacia el mundo. Bien, muy bien. Bueno, yo te envié 100 preguntas, de las cuales debes elegir 10. Y bueno, empecemos. Arrancamos por la primera. Ya. Lo primero es que mis respuestas son bastante rústicas, por así decirlo, pero aquí No vamos. importa. Bueno, lo primero es que me interesó compartir es sobre un objeto de consumo, que es la pregunta Bien. 10, ¿no? Sí. Y yo, básica y rústicamente, elijo un adaptador eléctrico universal. Ese es mi objeto favorito. O sea, para cada lugar del mundo que vayas, tienes que andar con uno, o por lo bajo, un cable USB de emergencia también. Sí. Te va a permitir sobrevivir y poder estar comunicado cuando lo necesitas en cualquier parte del mundo. Bien. Hay una. Acá está. El que no lo tiene es un elemento mágico. Sí, sí, sí. Porque, bueno, te ayuda para Inglaterra, para. Viste que. Todo. Aparte, cada país de Europa cruzás un país y cambia los enchufes. Es, 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 Sí. es ilógico. No sé, nosotros, entre nosotros tenemos el mismo enchufe, tenemos las dos patitas, ¿no? Las dos patitas. Las ¿Chile dos qué patitas. tiene? Chile tiene las dos patitas redondas, que son como más tubulares. Igual que nosotros. Sí, Nosotros tenemos estas. claro. Ahora tenemos más las que son estas. En realidad, ahora somos más estos Ah, nosotros. que son como oblicuas entre ellas, ¿no? Sí, Qué extraña. Sí, esta. sí, Pero sí, pero igual esta cara puedes enchufar. Igual, a mí me da mucha gracia estas. Esta es la inglesa, creo, ¿no? sí. Qué raro eso. Es muy raro. Aparte los enchufes son muy raros también, a veces que los compras porque son enormes. Sí, sí. Pero bueno, bien. ¿Y cuántos tenés de estos? ¿Tenés varios? ¿Tenés uno? No, solo uno que me prestó mi novia, entonces por eso es lo único que tengo y Ah, me claro, salvó muchas instancias. bien. Igual que ridículo, ¿no? Debería haber como un... Bueno, ahora que estamos todos globalizados, debería haber un solo... Bueno, y después de que está esta pavada también que me da mucha bronca, ¿no? Del 210 y a 120. Los americanos... Entonces, El cambio de voltaje. Mm, ahora sí, ya no, porque los teléfonos, todos esos ya viene con los adaptadores interiores. sí. Pero antes, ¿te acordás que tenías que comprar un transformador gigante? No, sí, era terrible, sí. Como se dice, era un culo eso, sí. Sí. ¿Chile que Sí. tiene 120 o 110 como Estados Unidos? Creo que Chile tiene 120, si no me equivoco. Sí, Ah, sí. ok. Si no me Vamos a la próxima. Ya, la siguiente es la pregunta 19, que tiene que ver con una novela a leer. Sí, Y para mí, bajo mi punto de vista, La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa. Si bien, a ver, podemos, aquí este es un tipo de caso en que uno distancia al autor de su obra. Yo, con Mario Vargas Llosa, tengo varios reparos, eh, al menos en términos de discusión política, hasta ideológicos podría tener algunos reparos. Pero me parece que esta obra retrata muy bien la construcción de un imaginario de ideología militar, no solo en Perú, sino además retrata a los militares en Latinoamérica. Cómo se crea esta noción de la virilidad, la masculinidad, el nacionalismo dentro de mm, las academias militares. Y este libro para mí retrata un poco justamente la creación de esta ideología militar desde la temprana formación de los chicos. bien, ahí está. ¿Y por qué decís que no coincidís ideológicamente con Vargas Llosa? Qué es lo que te hace ruido? Y eso también es interesante, ¿no? ¿Cómo puedes no coincidir ideológicamente y cómo respetar al artista? Eso es muy valorable, ¿no? Porque muchas veces la gente se ciega con eso, ¿no? Y en realidad uno tendría que disfrutar de la obra más allá de su Sí, ideología, ¿no? sí. No, mira, sobre todo el Vargas Llosa en los últimos 15 años, que ha estado básicamente más
estado más hacia el lado institucional de la fuerza, por así decirlo, ¿no? Ok. Por así decirlo, a ministerios de gobiernos, por lo general hacia la derecha, ¿no? Fue candidato a Declarando en presidente de contra, Perú. tal cual. Entonces, claro, ahí yo creo que la sobreinstitucionalización de Vargas Llosa es lo que me hace un poco de ruido en particular. ¿Lo hubieses preferido que quede como su vida de escritor puro? A ver, a veces que uno puede hacer lo que quiera, él puede hacer Sí, lo que claro. quiera, pero claro, tú declarando un poco abiertamente tu punto de vista respecto a determinados problemas políticos, tú también, insisto, de nuevo, armas una discusión. Esa discusión también permite que yo sea un detractor de tu opinión, la discuta, etcétera, pero no, yo siempre prefiero que las cartas queden echadas sobre la mesa, que la gente declare lo que piensa y eso está bien en ese sentido. Bueno, pero si vos de golpe ahora te querés dedicar a la arquitectura de la política, ¿no? Como todo este análisis. Claro. ¿También no lo ves como medio negativo entonces que de golpe vos eh, manifiestes en tus dibujos tu ideología, como estar en contra de alguien? Es buena la pregunta. No, lo que pasa es que yo creo que debemos sacarnos de la cabeza esta visión de que debemos ser objetivos. Lo que tenemos que Ok. ser es imparciales, que es distinto. Sí, muy Tú, distinto. dentro de nuestras subjetividades, o sea, ningún proyecto de investigación, ningún proyecto es neutral, nada es neutral. Tú cuando te emplazas en un lugar, tú estás tomando decisiones en términos de otras. Y eso es, ahí hay una demostración de ideología y un ejercicio político. Sí. Entonces, declarar mis intenciones, declarar ciertos puntos de vista, para mí no mella lo que yo voy a hacer. Tú puedes criticar lo que hago a partir de la evidencia que presento. Yo me preocupo de presentar evidencia antes que opiniones o columnas de opinión, digamos. ¿Te fijas? Pero tiene que ver justamente con esto de liberarse un poco de esta presión de no querer como desagradar a uno y molestar a otro, agradarle a... ¿Y No, qué o sea, opinás, y qué opinás de la incorrección política o de la corrección política? ¿Estás harto o te gusta esta cosa de, bueno, ay, Nicolás es gordo? No, dijo gordo, es gordofóbico. Eh, ¿cómo es pelado? Uy, dijiste que es pelado. ¿Cómo te lo tomas eso? ¿Te cansa? ¿Te divierte? ¿Sos así? De golpe tratás de no decirle a mí, ay, Adrián tiene 4 ojos. no me parece. A ver, lo que pasa es que hoy día en esta cultura de redes sociales, ¿no? Yo creo que hay mucho desencanto, hay mucha decepción, hay mucho abandono también, y la gente ocupa las redes sociales también porque es una ventana de poder votar lo que quieran, o sea, puedes decir lo que quieran. Ahora, hay que tomarlo como viene, ¿ya? Si Bien, viene, no sé, viniendo de gente que me conoce me podría afectar, pero si viene de otras personas es distinto. Pero sí creo que hay que tener ojo, no hay que mirarlo tampoco con tanto menosprecio, porque a ver, también evidencia justamente lo que te decía, cierto abandono, ciertas, ciertas heridas también que son culturales, psicológicas. Yo no lo miraría con tanto desprecio, yo lo miraría como una señal de los tiempos que merece ser atendida, bien. ¿no? ¿Qué es eso? Porque viste que a veces en esta corrección o incorrección política, a veces lo que está en peligro es el humor, ¿no? Ujú, sí, sí. Ahí es el problema, que a veces, bueno, ya no podemos, como no podemos disfrutar del humor, capaz, ¿no? Es Bueno, que es humor. lo que pasa es que también hay que ver el humor, por ejemplo, el humor también es como se llama doble filo, ¿no? Que el humor puede interpelar el poder, Sí, puede claro. interpelar los discursos dominantes, pero el humor también puede construir realidades, es una representación. El humor también puede, por ejemplo, naturalizar algunas prácticas que esperamos que se disuelvan, ¿no? Sí, En mi país, por ejemplo, el humor permitió en los 90 naturalizar lo que es el machismo, permitió naturalizar lo que era la presencia del dictador Pinochet en la política, permitió naturalizar la liberalización de todo el mercado. O sea, por ejemplo, cosas así, nosotros como que nos reímos, pero esto sí. nos estalló después, en forma de realidad. Entonces, claro, es como una forma, el humor es raro, pero de todas maneras es sano para una sociedad, ¿no? Muy Es sano. sano. Sí, Vamos a la siguiente pregunta. ok. Esta sí que es más rústica, pero es muy entretenida, quisiera compartirla, que es la pregunta 25, que es un recuerdo de París. Bien. Mi recuerdo de París no tiene nada que ver con un recuerdo de París, digamos. No tiene glamour, digamos.
Porque viajé a París con un amigo el año 2008, un amigo que es un psicoanalista, brillante psicoanalista, y alojamos en la casa de un amigo de él, un contacto de él, que él se denominaba como un artista nocturno, ¿ya? Y nos alojó en el sótano de su casa con su perro. Dormíamos con un perro, ¿ya? ¿Qué Y este perro? ¿Grande, chico? era un samoyedo gigante que estaba y botaba pelo. O sea, olvídate, fue un desastre. Entonces, claro, nuestra experiencia en París fue en un sótano, pero a la vez, este personaje llegaba a las 5 de la mañana a la pieza, golpeando el sótano, para que le hiciéramos comida. Llegaba todo duro, había de falopa, de drogas, de ¿Este? todo. Es un perro así, ese era el perro, sí. Un samoyedo. Usted llegaba duro, Llegaba drogado. todo duro para que le hiciéramos comida, porque él nos estaba alojando y nosotros teníamos que ser sus esbirros. Y un día, nosotros nunca abrimos la puerta, que este sujeto llegaba casi todo vomitado. Y un día escuchamos gritos arriba, en el primer nivel, en el nivel calle. Eran gritos entre dos personajes, él y otro personaje más. Gritos fuertes, garabatos, y garabatos muy chilenos. Y subimos y está este personaje con un pelado gordo, así, más que yo, gigante, echándose puteadas. ¿Quién era este personaje? Este personaje, para que veas, este personaje fue uno de los no sé si culpables, pero participantes del atentado a Pinochet a finales de los 80, en la segunda mitad de los 80. Entonces él se ganaba como exiliado político que tuvo que escapar del país por todo ese tipo de cosas y tenía unas historias pero impresionantes. Algo mitómano, eso sí, pero me acuerdo de haber recorrido buena parte de París, fuimos en auto a Versalles, me acuerdo, con este personaje hablándonos de todo lo que pasó, la efervescencia política del periodo y todo lo que tuvo que vivir en el exilio y cosas así, pero ese es mi recuerdo de París, es conocer este tipo de personaje, ¿te fijas? Pero Bien, a espaldas de la Torre Eiffel, bien, en un sótano. en un sótano además. Sí. Vamos a la próxima pregunta. Un hecho de inseguridad. Bien. Para mí, y soy bien responsable de decirlo, para mí el hecho de inseguridad más grande que yo he visto y que me ha tocado padecer fue cuando el presidente Piñera le declaró la guerra a su pueblo en octubre de 2019. Ahora, hace poco, el año pasado. En octubre, antepasado, en octubre de Sí. 2019, cuando dice que nuestro país está en guerra contra un enemigo poderoso, que es un discurso bastante utilizado a lo largo de toda Latinoamérica durante el siglo XX. O sea, en Chile un discurso muy parecido fue González Videla al 48, cuando quiso promover la ley maldita contra los comunistas, etcétera. El presidente Piñera ocupando la misma frase, y me parece que eso despertó toda una ola de inseguridad. No solamente por parte de gente que salía a manifestarse o a destruir cosas, que las hay ciertamente, pero también a partir de Sí, como una acumulación de violencias, ¿no? cierta autarquía o cierta como, no sé, o frenesí por parte de las fuerzas del orden del país. O sea, los carabineros, los militares, se volvieron a cometer violaciones de los derechos humanos de forma sistemática, hay que ser bien claro en eso, bien claro, como no ocurría desde la dictadura. Entonces, desde que el presidente Piñera dice esa frase, me parece que se estalla un hecho de inseguridad, pero sin precedentes en la historia democrática de este país. Y duró mucho tiempo. Fue una cantidad de episodios uno tras del otro Sí, durante meses, o sea, ¿no? todavía sigue en curso, pero el tema es que la pandemia Ah, obviamente que hace que las fuerzas del movimiento se replieguen, pero esto sigue. O sea, sin la pandemia Piñera se iba. O sea, eso estaba, para mí bien, al menos estaba claro. Pero eso para mí es un hecho de inseguridad importante. bien. Siguiente pregunta. Ya, la siguiente pregunta es la pregunta 36, que es Sí, intervención artista de un artista en un edificio. sí. Aquí de nuevo como que remarco la pregunta y me gustaría también mencionar como artistas, más que artistas en un edificio. Y en ese sentido está el Museo de Asilo Abierto de la comuna de San Miguel en Santiago, una zona pericentral de Santiago, Sí. que muchos artistas que son más pertenecientes a lugares más informales, más underground, como grafiteros, o también muralistas conocidos como Mono González, también intervienen en fachadas de edificios que dan hacia la ¿Este? avenida. Claro, ese es. Sí. Está Inti, el Mono González, está la Brigada Ramona Parra, Nehuen, Coya, etcétera. Me Qué parece que es una. buenos. Sí, no, son geniales, son geniales.
¿Y qué es un... Es un barrio, originalmente era obrero industrial. eh, Eso que... Como vivienda, sí, como un barrio, comunidad de vivienda social. claro, sí. Esta vivienda social más perteneciente a como a la noción de estado de bienestar social, años Sí, sí. 50, 60, Ahí etcétera. está. Qué Pero sí, lindos. sí, sí. Sí, eso me parece que es una de mis obras, no solamente en tanto obras, sino además contexto, discurso, me parece que a mí, al menos la que más me satisface. Bien. ¿Y estas intervenciones de que cómo eh, van cambiando? ¿Son No, actuales? yo recuerdo cuando, ahora, este proyecto creo que se institucionalizó el año 2009, 2010, si no me equivoco, puedo estar equivocado, se institucionalizó, o sea, se hizo como así como una personalidad jurídica para poder como coordinar artistas, tener fondos, Sí. pero antes siempre hubieron murales, de manera informal. O sea, Ah, ok. sí, siempre. O sea, yo me acuerdo de era pequeño, pasaba por la avenida departamental y veía estos murales, grafitis, etcétera, que me parecían. Siempre estaba como este discurso de todo lo que es marginalizado de la sociedad, que son los pobres, los indígenas, los nativos, y justamente en un barrio pericentral de Santiago, un barrio marginalizado de la ciudad propiamente tal. Entonces me pareció que, por lo que representa, me parece que es digno de destacar. Bien. Vamos a la siguiente, ¿eh? La siguiente es la pregunta 47, que es una obra de Rafael Viñoli. Debo Mignoli, aclarar, sí. debo aclarar que no soy particularmente fan de Rafael Viñoli, pero quisiera comentar esto porque tengo una experiencia casi diaria con una obra de Rafael Viñoli acá en State College en Pensilvania, que es el Millennium Center de Penn State University. Sí. ¿Y por qué la A destaco? verlo. La destaco porque la mayoría de las personas la odian, ¿no? La odian y ya como lo que te decía antes, me parece que dentro de ese odio o desprecio también hay como cierto conservadurismo porque la universidad en sí es una serie de edificios nuevos o antiguos que mantienen unas líneas de masa bastante estrictas, con una materialidad también determinada, pared horaria determinada. ¿Esto? El Millennium Center, ese, sí, sí. Aquí lo Muy odian, raro. es rarísimo. Es Y, y, rarísimo. pero me gusta por la provocación que hace, ¿no? Me gusta por la provocación que hay en medio de un conjunto bastante ordenado. Este edificio es como una bofetada en la cara, ¿verdad? Cuando tú vas como caminando, es medio calatrava en muchas cosas. Bien. Pero ese lo destacaría por la provocación que significa, al menos para el conjunto de Penn State University. ¿Y de qué material es? ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Pintado? ¿Qué es? No, eso ¿Madera? es un revestimiento que emula como el color del ladrillo, ¿no? Ah, ok. Es un revestimiento, sí. Porque toda la universidad tiene ese color, tiene ese ladrillo, tiene ese color también, ese patrón cromático. Entonces, al menos esa es como la mención que hace Viñori con esta obra. Pero el resto es una bofetada en la cara. Porque también Bien. no es malo de repente. No. ¿Y cómo es eso? ¿Y este que es el acceso? Ese es el acceso, sí. Bueno, es que ahí está en lo que es el Instituto de Materiales de la universidad. Entonces, ahí también se testean nuevos materiales para la construcción. ¿Se fija? Entonces, Bien. y tiene por una parte entrada al Instituto de Materiales, por otra parte al departamento Y vos venís caminando por acá con este bosquecillo y apareces acá. sí, ese bosque que es un culo, muy sinuoso y nunca llega ahí, pero claro, yo voy como lo más posible en diagonal y llega ahí al Ok. fondo y tú subes por un lado, por una ala o la ¿Y otra, ¿no? cómo es estar acá? ¿Este espacio cómo es? ¿Es agradable? ¿Es opresor? ¿No te das cuenta que No, está toda esta cosa arriba? no, es inquietante porque, claro, ves ese voladizo, tú estás bajo él. Siempre un voladizo te va a inquietar. O sea, yo creo que un voladizo de esa magnitud, uno como arquitecto lo puede valorizar porque ve cierto goce estético, pero la verdad es que Esta como foto es una, tremenda. sí, sí, es la deformación de la panorámica. Pero, como te digo, es un espacio dentro de un conjunto de edificios bastante conservadores, bastante más aplomados, más masa, y este es un voladizo, algo que flota, obviamente que es algo especial, algo extraordinario dentro del conjunto. Sí, y la estructura esta es Además, súper expuesta, ¿no? sí, Para, sí, sí, sí. para emitir todo ese voladizo. Así Ay, que acá esa es tiene la más hora. voladizo incluso, mirá, de este Sí, lado. sí, sí. Todos sus Acá aleros también, son. caminar por acá también te va a asustar un poco. Sí, sí,
sí. Era la grúa ahí, limpiando. Qué trabajo, qué trabajo. Sí. Y bien. ¿Este es otro o es el mismo? Es muy raro. Es el mismo, pero por arriba, claro. Parece, sí, parecen 6 edificios, ¿no? Tipo, depende de Sí, donde lo mires, es un edificio, es otro edificio. sí, sí, sí. Que no se ven los voladizos de esa foto, no se aprecia porque No, en la esquina, en el vértice de atrás, está el voladizo que claro. confundimos con esta plaza que está abajo, ¿no? Pero acá es un edificio súper normal. Sí, ¿no? Parece un edificio como con líneas horizontales, con una fachada bastante regular, O pero ahí, sí. mira. eh, ¿Y la gente por qué lo odia? Por eso, por el agujero ese. sí, porque lo encuentran que es como casi una ballena, como un elefante blanco prácticamente. Lo encuentran una cuestión, algo gigantesco, no sé, desmedido para el lugar. Pues yo creo que Sí. está bien, sí, está bien, está Voy a bien. decir una bestialidad, voy a decir una bestialidad, pero no me importa, ¿no? Pero acá parece medio Wright, ¿no? Medio Frank Lloyd Wright, mira. Sí, con estas plataformas suspendidas, ¿no es cierto?, horizontales, es El muy wrightiano. ladrillo, ¿no? La poca ventana. A todo esto aquí en State College, en Pensilvania, hay bastante de esas obras media wrightianas de ladrillo y con plataformas incrustadas, también horizontales, tipo Falling Water y otras Sí. más. Pero Esta sí, foto está esta imagen está muy buena. sí. Yo esa parte yo no he estado en esa parte. ¿Veis? Mira, nevado. ¿Y cómo es Sí. el clima? ¿Hace mucho frío? ¿Nieva Mira, mucho? mira, aquí neva mucho. Yo salí de un país bajo 34 grados Celsius, Chile, y llegué a uno bajo -5. Bien. Entonces fue una brutalidad llegar acá lleno de nieve y por primera vez tuve, o sea, no Gorro, sé, bufanda, el cangú, bufanda, todo. toda la gente parecía Santa Claus, o sea, aquí se excusa tener Santa Claus. Toda esa mierda que vi cuando chico, veas los comerciales, la publicidad de Coca-Cola con Santa Claus en diciembre, cuando te estás asando en Chile, ahora sí, esto tiene, aquí hay nieve al menos. Acá hay sentí, ahora sí hay que comer las nueces y todas las cosas de Navidad. Todo Los eso, todo eso. turrones, todo. Todo ese tipo de cosas, sí. Hay hasta casas medias santa clausianas por acá. Bien. Vamos a la próxima. Ya. La próxima tiene que ver con muchas de las cosas que hemos hablado, ¿ya? Y es una plaza política. Si es que entendí Bien. bien a qué te refieres con plaza política. Yo elijo lo que es la actual Plaza de la Dignidad en mi país, en Santiago de Chile, llamada anteriormente Plaza Italia. Ah, sí, ya la contestaron, otro chileno. Sí, ok. Sí, Ahí está. sí. Me parece que lo que empezó a evidenciar la Plaza de la Dignidad a partir de octubre de 2019 la transforma yo creo que en un hito social y Ahí está. político, sí. Mm, sí. Antes, usualmente la gente cuando Chile ganaba un partido, un equipo de fútbol salía campeón, la gente iba a celebrar. Pero una demostración como esta, con más de cerca de 2 millones de participantes probablemente en una de sus versiones, la mostró dentro de otra dimensión. Entonces, Mm. me parece que... Y todavía está siendo discutida, porque no saben qué hacer con el monumento. Sacaron el monumento a Baqueano, que fue un criminal de guerra, que inició como la ¿Este? purga contra los nativos. Sí, no, no, es otro. Un tipo sobre un Ah, caballo. No, es otro. ¿este? Es ese que está ahí, ese es, sí. ¿Este ya no Sí. está más? ¿Ese monumento? Lo sacaron se supone para restaurarlo, pero lo que pasa es que está en discusión, y está en discusión en muchas partes del mundo, qué es lo que están representando los monumentos hoy en día, ¿no? Mm. Porque hay partes más conservadoras que quieren mantener porque son parte del patrimonio, está bien, pero otras partes dicen, bueno, estos monumentos, este fue un criminal de guerra que inició la purga contra los mapuches en el sur del sur del país, no representan el valor que quiere promover la sociedad Mm. chilena. Entonces, No, pero también no es como un recordatorio, miren lo que hizo este señor y no hagámoslo más. puede ser, pero si cuando tú lo ves todos los días eh, erguido sobre un caballo, victorioso más que siendo Sí, cuestionado, entonces es distinto, ¿te fijas? sí, es verdad. Entonces es una bonita discusión, sin duda, es una buena discusión. Pero en eso está, me parece que lo que generó alrededor de octubre de 2019, la Plaza de la Dignidad, me parece que también es digno de ser mencionado acá. Ahí dicen que no volverá. Y eso, la versión oficial la versión oficial Ahí del está. gobierno es que ¿Y se esto va a ir qué? a restauración. ¿Esto de cuándo es esta imagen?
Yo creo que debe ser de finales de 2019 o comienzo de 2020. Ah, ok, ahí está. Porque ahí está todo como intervenido. Sí, Capaz que intervenido hubiese quedado mejor que quede intervenido. probablemente, probablemente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez que este plinto y el monumento eran pintados o rayados con consigna, el gobierno y sus oficiales lo pintaban Sí. de un color limón o marrón o manjar, que era horrible, aún más horrible. Entonces, sí, se terminó Más, transformando en una especie de como... más bronca daba, ¿viste? Más lo que iban a pintar después. Pero era muy chistoso, ¿eh? Salió un meme que era este de la pantera rosa que pintaba rosa y atrás como el enano que pintaba azul. Entonces, Sí, el la gente, blanquito. eso, la gente pintaba el monumento y el gobierno después mandaba a pintar. Es muy absurdo, la verdad, pero sí. Sí, bien. ¿Eras de la Pantera Rosa? Era de la pantera rosa ese meme, me acuerdo, si no me No, equivoco. vos de Ah, chico. ¿Eras de mirar la Pantera Rosa o mirabas los otros? no, no, que cuando chico me gustaban mucho las tortugas ninjas, Batman, siempre. Ah, Y ibas más por los bueno, superhombres. claro, es que yo estudié en un colegio de hombres, entonces tuve que hacer No, que ibas a todo los un proceso. superhombres, digo, a los Ah, demás de... sí, como de estos superhéroes también. Sí, Sí, no ibas pero a Bugs Bunny y todos esos. Esos de la también, ¿no? También Ah, los picapiedras, supersónicos también vi, también me gustaba mucho. Pero si no, la pantalla rosa no fue mucho, pero me acuerdo de ese meme que me evocó mucho lo que pasaba en la Plaza Alegría y que mucha gente también lo compartió. sí. Yo era de Tom y Jerry, me acuerdo. A mí me encantaba Tom y Tom y Jerry. Jerry, sí, bonitas animaciones, con una gran banda sonora. Sí, genial. Gran, sí, Los Transformers ahí también nos... Yo también miraba Transform, mucho los Transformers. pero Tom y Jerry usando una banda sonora como Wagner, escuchando Wagner, era como Era bien, genial. A mí me no, sí encantaba era, cuando... A mí me encantaba que nunca había humanos. ¿Te acuerdas que la única relación con el humano era la señora esta, que se con le la veía como del cuello escoba? para abajo, claro, sí, No, de la pollera para abajo, de las rodillas para sí, abajo. sí, Y al sí, gato le decía eso, Tomás, ¿te acordás? Le gritaba Tomás, era lo único que se Tomás. escuchaba. No, sí era tremendo. Y cuando salía el Bulldog también, este perrote grande, Pero no había humanos. ¿no? Era la señora con... Que no sé qué era, la dueña de casa sería, ¿no? Parece que sí. Y creo que más adelante, creo que Warner sí. ¿No fue Warner? Me equivoqué. Este es el caso de Piolín y Silvestre, que hicieron aparecer Sí, una viejita de cuerpo entero. sí, claro. Ah, ¿en Chile La le nani, dicen la abuelita. Piolín? Piolín y Silvestre, sí. Ah, ¿Cómo le dicen ok. ustedes? Tweety, Tweety. Sí, suena bien. Piolín, sí. Tweety. Y Silvestre, Silvestre. Sí, creo que sí. Sí, A sí, ver si alguien me ayuda, un argentino. Sí, creo que Silvestre era. sí. No, Qué también me lindo gustaba. gatito, es la de Qué lindo gatito. He visto un lindo gatito. He visto el lindo Piolín diciendo sí, he visto un lindo gatito. Bien, Pero, pero bueno, eso, quisiera remarcarlo a la banda sonora de Tommy Jerry también. bien. Vamos a la próxima pregunta. La 54, obvio, para mí, que es una escenografía de recital. Bien. Y estoy debatiendo entre dos. La primera tiene que ver con Roger Waters por su espectacularidad, ¿no? En la gira The Wall, que fue la última vez que lo vi, fue el año 2012, si no me equivoco, acá en Chile, en el Estadio Nacional. Sí, con la representación de un muro entero cruzando el Estadio Nacional, Mm. transversalmente entero, con todo este show del avión que también pasa por encima una espectacularidad, una teatralidad también, que parece, no, yo fui con mi hermano, fui con todos mis hermanos, entonces también fue una experiencia bien bonita de estar con ellos y ver este escenario, además la proyección, o sea, todo lo de Roger Waters, más que musical, bueno, justo lo musical es teatralidad. Entonces me parece que como puesta o escenografía me parece que es digno de destacar. Y el segundo, y como yo soy amante del heavy metal, también tengo culto por el mal gusto. Entonces, ¿Por el mal gusto? porque o sea, en términos visuales, tú sabes que los metaleros somos como excesivos en términos visuales, ¿no? No Sí, somos son... muy elegantes. No. Y me encanta que así sea. Pero me gusta también, quedé loco con el escenario, la escenografía de King Diamond en el Monster of Rock del 2018, si no me equivoco, en Santiago de Chile, en el Movistar Arena. O sea, olvídate, gente sangrando, o sea, olvídate toda esta teatralidad de metalera, mientras King Diamond cantaba y se cambiaba de vestimenta. No, impresionante, impresionante. A ver si algo sale de acá. King Diamond.
¿viste? Claro. Es todo teatralidad, es todo eso, sí. Todo Sí, ese exceso visual. sí, es increíble que todavía continúen esto, ¿no? Es como la gente que quería dar miedo en los 80, ¿no? Y continúa. Sí. Es que yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Desde mi punto de vista, yo creo que no hay reemplazante, no hay quien tome la posta. Entonces ellos saben que todavía tienen un lugar que nadie se los va a arrebatar. Iron Maiden, Deep Purple todavía sigue tocando, um, Black Sabbath se volvió a reunir. Entonces, Judas Priest, que siempre dice que se acaba todo, pero siguen. Entonces, que nadie los reemplaza. Tienen su lugar ahí ¿Y en la las lista. canciones duran media hora también? King Diamond no particularmente, pero por ejemplo bandas como Iron Maiden tienen canciones de 10, 11 minutos, de Sign of the Cross, Sí. por ejemplo. Sí, maravillosas que son. Yo siempre cuento la anécdota hace, no sé, 10 años fui a ver a... ¿Cómo se llama la banda de Porton? Nick Porton. Mike Portnoy, Sí, Dream Theater. eso. Fui a ver Dream Theater y yo había comprado un CD en ese momento, o Uh-huh. uno o dos, uno doble. Bueno, y cada canción dura 25 minutos Es que, aproximadamente. sí, que Dream Theater compone actos, Sí. son como Creo que, óperas. bueno, una canción son 20 minutos en el disco, ¿no? Pero en vivo son 45 minutos. Sí, no, Entonces, sí. entonces en un momento yo estaba harto ya, ¿no? Pues estaba solo además. Uh-huh. Y el tipo dijo, bueno, pon las últimas dos canciones. Y dije, vamos. Claro, no, media hora era el recital. Sí, Era media hora más de recital. Y tal cual. aparte que acá en Argentina, no sé en Chile, pero acá es como que la gente como que los alargan, ¿viste? Cuando alarga, o grita, o can. Después del Entonces, encore, claro, claro, otra vez. ah, y bueno, fue 45 minutos de, bueno, digo, no me quería ir antes. Pues no me gusta irme antes de los lugares. Es como me No, de gusta irme acuerdo. a lo último. Aunque esté aburrido, digo. No, y es como también el código del fútbol. Tú apoyas a tu banda, a tu equipo, hasta que, aunque vayas perdiendo 5-0, te quedas hasta el final del partido. Sí. ¿Tú eres Y de algún equipo de Megadeth no es fútbol? así, ¿no? Megadeth ¿Mm? es más común. Megadeth es más de 5 minutos, las Megadeth, canciones. es que Megadeth es más thrash metal, que es un metal que es como más conciso, es más Más pesado. popero. Claro, es más callejero también, es un poco más sucio, en buen sentido de la palabra, digamos, un poco más bullicioso, si se quiere decir, pero claro, es otra cosa. Dream Theater es una banda, uno de los estandartes de metal progresivo, con Sí. estos temas que son extensos, de diversos ritmos, mid tempo, tempo, doble tempo, una locura, pero sí, sí, una cosa. Yo de equipo de fútbol soy de River, pero porque vivo en Núñez, nada más. Ok, Pero no ok. porque sea futbolista. Y hablando más de los no, ya que ves todo esto y ¿qué te parece la intervención de los 90 de la década de 90 con Tool? Con Tool. Sí, ¿lo ubicás Sí, Tool? no, no, sí, conozco Tool, pero no es una banda que yo particularmente siga. Bueno, No es una pero banda, no porque es es una banda. porque es una cuestión más de pop con industrial metida junta. Eso ya A mí, no entró en vos. no, sí, pero a mí esas exploraciones igual me parecen interesantes. O sea, nadie va a negar, por ejemplo, o sea, esta implicación entre metal o pop, igual me parecen como hibridaciones que son bastante entretenidas. O sea, yo no, antes cuando era más joven yo era más dogmático, decía que eso es contaminación y el metal es metal y cosas así, pero no me parece interesante. O sea, nadie podría negar que hoy día Iron Maiden también forma parte de una cierta cultura pop. O sea, Iron Maiden yo creo que es tan o más conocido que Britney Spears, por ejemplo. Sí. Y no por ello Y entonces, Scanny Papis para vos es un insulto. no sabría decirlo. No, Que no es sabría. es grito directamente. Ahí ya tipo nos fuimos. Más o menos, más o menos. Ok. ¿Cómo se llama la tercera? Scanny Pap. Yo escuchaba más eso cuando era más chiquito. Y la otra, que no me acuerdo cómo se llamaba. Había una muy parecida, no importa. Suena bien, suena Eh, bien. bueno, vamos a la próxima pregunta. Ya, la penúltima pregunta. Una Bien. hora, una hora expuesta en el MoMA. Y, Ok. bueno, he ido solamente una vez al MoMA, pero la exposición que me tocó creo que fue una que se llama Towards a Concrete Utopia, Architecture in Yugoslavia entre 1948 y 1989.
Y me pareció que la cantidad de datos, de planimetrías, de dibujos, sketches, maquetas de la muestra, o sea, en cuanto a archivo, me pareció impresionante. O sea, ver todo este proyecto a gran escala de Yugoslavia que se debatía entre el régimen del este y o sea, Western y el Eastern regime. Todas estas contradicciones ideológicas entre un lado más capitalista y socialista expresadas en arquitectura, en proyectos de gran escala, me parece que está muy increíblemente representado en la muestra. Así es que, ¿Algo de esto era? eso Ok. si no, no está en la muestra. Esto se llama, bueno, sí, hacia una Toward a Concrete Utopia. Sí, ahí No, creo que voy a entrar a un coso. no me acuerdo de haber Ahí visto esa. está, ahí está. Sí, Es sí, 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 eso es, sí. esa. Esa es, sí, me equivoqué, sí. Qué bueno esto. Qué No, es raro. que, sí, pero la documentación de esta exposición yo creo que es una de las cosas más To impresionantes que hizo. Work, ¿qué sería? Acerca de la utopía del hormigón, ¿no? No, yo creo que, o sea, hay un juego de palabras evidentemente porque cuando Concrete Utopia también se está hablando de como esta expresión brutalista que tenía en esta obra Ok. de mandato socialista en el Tito Record, pero también tiene que ver Mira eh, esto. con que fue una utopía que se intentó construir concretamente, fíjate. Sí. Bueno, que fracasó también porque esto es Claro, también, concreto no de hormigón como en inglés, sino en concreto en castellano. claro, pero hay un De juego de palabras, concreción. claro. Desde mi punto de vista hay un juego de palabras, o sea, tanto en concreto como en Sí. vigor, pero también concreto en tanto utopía construida. Pero no, me parece impresionante, o sea, maquetas, planimetría, escritos. Yo pocas veces he visto una exposición de arquitectura de Qué ese bueno nivel. esto. Sí, La torre de televisión de Ábala, sí, 1965. sí, sí. No, ¿Vos increíble. viste la película? Esto, ¿sabes qué me hizo acordar? Pero no es en Yugoslavia, es en Tallinn. ¿Viste la película Tenet No, de todavía, Christopher Nolan? no la he visto todavía, no la he visto. No me cuentes mucho más porque quiero verla. Bueno, cuando la veas, fíjate que las escenografías o la arquitectura que elige Nolan es media parecida a esto. Mm, No a esto, pero tiene mucho que ver esto, que es como igual está filmada en Tallinn. ¿Cómo se llama? ok, Eslovenia, uno de esos, ¿no? sí, No, sí. Eslovenia no, bueno. No, pero hay un juego, creo que hay un juego, Qué bueno esto. hay un videojuego que ocupa esta especie de estética brutalista que se llama Control, que es para PlayStation 4, Sí. que hay arquitectos que trabajaron en el juego, y en el escenario que transcurre en el servicio de inteligencia secreto de Estados Unidos en los años 60-70, un año oscuro para el servicio de inteligencia estadounidense. Entonces, pero con toda la estética brutalista, de paneles gigantes que se mueven, se desplazan. Creo que el brutalismo ha sido algo que ha vuelto la discusión más que como un goce estético antes que por Sí, significado social y político. sí. Ahí nos dicen que es Estonia en realidad el país. Sí, y en realidad es como un brutalismo muy diferente, ¿no? Al nuestro, ¿no? Porque viste que tenemos como la escuela de Sao Paulo, que es también la escuela de Buenos Aires, ¿no? O la que más llegó acá a Buenos Aires, Sí, que es más como la escuela británica la que recibimos nosotros, ¿no? Y este es un sí, brutalismo como más tirando a lo ruso, ¿no? Que es sí, sí, totalmente diferente, sí, sí, tal cual. ¿no? Porque, bueno, la escuela de Sao Paulo no tiene nada que ver con esto. Celeste rigor, no, pero yo creo que sí, hay trayectorias que también, porque las tecnologías, cuando surgen tecnologías materiales, tipo de cosas así, también hay transferencias que son no solamente visuales, sino que además técnicas. Mm, Entonces, cómo trabajar el hormigón, cómo mantener grandes masas de hormigón flotando, lo que sea, yo creo que también terminan siendo mm. también Y parte también había fundamental. como y también había otro mensaje, ¿no? Del brutalismo, porque en este caso era como un brutalismo que lo ejercía Rusia con los países del este, ¿no? Por eso Sí, tienen toda esa arquitectura parecida. sí. O sea, es que yo creo que el brutalismo tiene varias acepciones. Una puede ser la que tú dices, pero otra, por ejemplo, la que hizo el Peter y Alison Smithson en Claro, los que es años otro. 70, que el brutalismo es una manera de comunicar de forma radical, Exactamente. ¿no? Por ejemplo, también yo soy como, creo que también uno podría verlo desde ese punto de vista, el brutalismo, de esa acepción de los Smithson. Eh,
Pero Bueno, bueno, Clorindo Testa con el Banco de Londres con el Banco de Londres, siempre, claro. siempre hablaba de Smithson, ¿no? Siempre él iba a ese brutalismo. Es que ellos marcaron, sí, es que ellos marcaron, después de toda esta mezcolanza de discusiones de los Siam, yo creo que los Smithson son los que en este periodo, uno de los que salieron mejor parados de todo este tipo de discusiones. Sí. Pero sí, me parece que está dentro del imaginario de obras post-Siam, dentro de la Testa, dentro de Escuela Paulista probablemente, quizás ¿Y hay qué transferencias. ¿y qué diferencias hay entre brutalismo y minimalismo? ¿O el brutalismo es una clase de minimalismo? Uf, no, mira, de hecho, para ser honesto, ni siquiera sabría describir lo que es minimalismo. Yo creo que no, ni siquiera ¿qué es realmente minimalismo? ¿No? Existen tantos minimalismos como brutalismos hay también. Sí, Yo sé que esta respuesta es súper mala porque estoy como... sí, es mala. No es de alguien que está haciendo un PhD en Pensilvania. Estoy intentando hacer lo más elegantemente posible, pero Eh, no sabría decirte la verdad. No. ok. Bueno, ¿y de Nolan, que sos fanático de Christopher Nolan? Es un Sí, brutalista, puede ser un brutalista Christopher Nolan también. sí, yo digo, en Inception muestra mucho de brutalismo también. Pero Si tenés sí, que elegir la mejor de Christopher Nolan, ¿cuál sería? lo mejor de Christopher Nolan, yo creo que es la tercera de Batman. Ok, No puedo, no es la segunda, no es The Dark Knight con Heath Ledger haciendo el Joker, no, es la tercera porque creo que la mejor representa a Batman levantándose de la crisis contra su némesis que es Bane. Pero sí, la yo creo del que esa señor de la tercera máscara, ¿no? Del barbijo. Bane, sí. Y la hora de Inception también me vuela la cabeza, porque, o sea, toda esta construcción de la escenografía, la arquitectura también girando, volcándose hacia ti. No, me encantó también. ¿Te acordás la primera, viste Memento, me imagino que sí. También, sí, también me meto, sí. ¿Cuántas veces las tuviste que ver para entenderla? Creo que todavía la estoy viendo. Creo que pero no, fue muy difícil. O sea, fue muy difícil cómo seguir la línea temporal, el recurso temporal que ocupó. Sí, yo creo que fue muy difícil. Bueno, sí, y además de como que era una de las primeras películas, ¿no? En los 90 eso de... Sí, sí. Bueno, porque bueno, capaz que éramos chicos, ¿no? No teníamos tanto cine encima. Capaz que también nos pasaba eso. Claro, no hay una cultura cinéfila como la que hay hoy día, como no entendía No, los o recursos nosotros porque narrativos. éramos chicos, digo. Yo la primera vez que la Además, vi tendría 18 años. sí, además, pero alguien contando una historia desde atrás, desde el medio, compartiendo y después, para uno, claro, que, como decís tú, es chico, no tiene noción de la Mm, existencia de esos recursos narrativos, ¿te fijas? bien. Porque sí, porque después, un par de años después, vino Irreversible de Gaspar Noé. Pero lo que tenía Irreversible era que cuando, cómo empezaba, tal vez que empezaba al revés también, con los Sí, títulos sí, me y acuerdo. las... Entonces, vos ya entrabas, porque ya te estaba indicando que estaba, ¿no? Que era otro tipo de... Sí, estaba anunciado, yo creo que estaba más anunciado, Sí, como dices tú. Estaba anunciado la narración o el estilo de narración. Pero Memento sí, no, fue difícil. Sí, pero después ya y en van blanco y pasando los negro años. era, ¿no? Sí, Y creo que fue es la en la única vez que, ay, no me acuerdo el nombre de él, que él está bien trabajando, ¿Quién? ¿Quién? el ¿El, actor de el actor? Memento. No sé qué Ethan estará él. Hawke, no era. No importa, que hizo de Andy Warhol, increíblemente bien. No sé qué está él ahora. No me acuerdo tampoco su nombre. No lo recuerdo. A ver si alguien se acuerda quién era Ay, Memento. Bueno, esto nos pasa por Guy Pearce. Ahí Oscar nos está salvando en todas las preguntas. Guy Guy Pearce. Pearce, Guy Pearce. que hizo, Grande Oscar. que hizo un Andy Warhol increíble de Factory Girl. Vamos a la próxima y última pregunta. Ok, ok. La última, estuvo bien discutida para mí, pero creo que un legado de Ren Kulas. Kulas o Bien, Kulkas, como se le dice, un legado de él. Y parece que más que su obra escrita o obra construida, me parece que su legado es hacer evidente la contradicción. ¿Por qué? me gusta. Entre un arquitecto que tiene o que busca cierta legitimidad para criticar la relación entre arquitectura, la política y el poder también, ¿no?
pero también él trabaja negociando esos mismos estatutos de poder con mandantes, grandes millonarios, gobiernos también. Entonces me parece interesante cómo esta figura como tafuriana del arquitecto crítico que no puede trabajar para el sistema capitalista, mientras que lo critica, Kulas avanza hacia otro estado y dice, bueno, ok, ¿sabes qué? Yo trabajo dentro de este sistema, pero también no me sustrae de la posibilidad de poder criticar el sistema capitalista en ejercicio académico, ejercicio intelectual, lo que sea. También, esto también puede ser visto como una forma oportunista de ejercer la arquitectura, porque tiene vínculos con todas partes. Y Kulas es experto en mantener vínculos con todas partes del mundo. Pero me parece que como figura Kulas, su legado de hacer evidentes las contradicciones, me parece que es notable. Bueno, es un hijo de Venturi él, así que está muy bien. ¿Sabe el valor de las contradicciones, no? Claro. Y si tenés que elegir, a dónde te gusta más el Kulhas? ¿Acá? ¿Ahí? ¿En la televisión china? Me parece, no, a mí me parece lo que pasó con el edificio de la televisión Este. en China, lo que pasó después, el incendio que hubo después, me parece que una, como cuento, como narrativa de cómo una obra de un high star architect después tú la ves consumida en fuego, me parece que es casi como una obra teatral. Um, Me gusta no solamente la obra, sino el cuento que me puede contar a partir de la obra. Pero si tú me vas a elegir entre obras de Oscuras, yo preferiría su obra escrita. Me parece que es como hacer escrita permite mayores discusiones, o sea, me permite como la especulación, que es Delirious New York, Sí. evidentemente. De hecho, con algunos amigos acá en Santiago, o sea, allá en Santiago, Aristía Lab, José Abásolo y Cristian Reicada, siempre trabajamos bajo el concepto de Delirious Santiago, ¿no? De mirando estos espacios como marginalizados, los espacios que no participaron de los réditos del poder también, Ahí está, mira. viendo contradicciones, etcétera. Claro, claro, claro. El momento de la unión habrá sido un momento de una tensión, pero Uf, sí, superba. sí, sí, sí. Eso yo creo que fue algo que quiso hacer Eisenman en los 2000. Tenía un edificio, no me Sí, acuerdo, en sí. Berlín, una torre que también se unía, dejaba un puente. ¿Sabes? Una vez me acuerdo hace muchos años, ¿viste esta imagen? La vi de otro lugar. ¿Y la conoces a Louise Bourgeois? A la No, señora inglesa que hace las arañas. no, no lo conozco. A una artista que hace arañas. Entonces siempre me imaginé como si fuese una obra de ella. Mira, ahí te la... Es como, ¿cómo se llama? Es como el exprimidor de limón de Stark, Es, exactamente. ¿no? Sí. Sí. A ver si la... Ah, no sé cómo se escribe. Acá está. Esta. La señora esta es mágica. Ah, sí, sí, por supuesto. Recuerda Sí, que yo pronuncio mal las cosas. ahí Pero está el esta exprimidor vez, de Stark, sí. Que es también el exprimidor de Stark, el exprimidor de sí. limón de Stark, ¿no? Pero tranquilamente puede ser la torre china de Kulhas. Claro, en un escenario apocalíptico, invasión alienígena también. Sí. Como la, Hay guerra, una la película... película de la guerra de los mundos también. Sí, no sé si viste, hay una película canadiense, pero está firmada por un español, creo, que es Enemigo íntimo de una novela de Saramago. No, no, no. Y hacen una relación con las arañas de Bourgeois en toda la película. Pero tiene una imagen ahí, muéstrame una imagen. ¿Tiene una imagen ahí? ¿De qué? ¿De la película? La película, cuando hacen eso. Eh, ¿cómo que se dice? Enemigo íntimo, dije. Enemigo, Sí. a ver. Enemigo íntimo. No, no es enemigo íntimo. Eh, ¿Cómo se llama? Quiero buscarla porque no se llama enemigo. ¿Alguien se acuerda? Buena película, pero ¿cómo se llama la película? J. No es, Noguera, no es confiesa. enemigo íntimo. Tiene otro nombre. Enemy, creo que es en inglés. Enemy. Enemy película. Esta. A ver, buena ficha. Ahí está, mira. Ajá, ajá. Es muy buena esta película. Sí.
Y ahí está el bichito ese, que para mí es ella. Era como, no que vimos. Y la película es el libro es el hombre duplicado. Ok, ok. Y Ah, él está muy bien, viste que es con raro que Jake, esté bien él. con Jake ¿Eh? Gyllenhaal. Sí. Es raro que él esté bien. Y acá está muy bien. ¿No te gusta él? Sí, pero a veces depende. A veces que está mal y a veces que está muy bien. No tiene término medio él. Prefiero eso, yo prefiero a gente sin término medio antes que los planitos. Sí, está bien. La sí, Villeneuve, ahí está. Yes, yes. Eh, es muy buena esa película. No, no, Así no, no que... la he visto, no la he visto. Y en realidad después no sé por qué usa el bicho este, porque en la novela de Saramago no aparece nunca. Eso se lo imaginó la directora. Mm. Pero bueno, bueno, ya terminamos y mañana qué harás domingo en Mañana Pensilvania. ¿Qué te toca termi- hacer? terminar textos que tengo que hacer para, para cerrar el semestre aquí en el doctorado. La verdad es que sí, ha sido un poco intenso, pero bueno. Ah, mañana veo el partido de Colo-Colo, obviamente. Ah, Tengo que verlo. Pero sí, tengo que trabajar y ver si puedo salir un rato o hacer una parrilla, hacer un fuego bien. por acá. ¿Y cómo tratan a un chileno ahí en la Mira, costa este? aún no lo padezco porque como por la ¿Te pandemia preguntan dónde es Chile? no, pero creo que la gente no sabe mucho dónde, cuando digo Chile, ok, se acaba el tema, pasamos al siguiente. Yo sé que hay cierto pudor. ¿Dónde queda eso? Pero eso se come, eso es picante. Ah, es Entonces, verdad, el Chile. sí, eso alguna vez me pasó, pero no acá en Pensilvania, pasó en otra parte, pero sí, no, todavía Los Andes, la cordillera de los Andes creo que es lo que más tienen en mente, ¿no? no, Que es creo, Chile. no, Alexis Sánchez y Arturo Vidal. ¿Quiénes Es son? lo que, son futbolistas chilenos conocidos Ah, mundialmente, es lo que más se conoce por acá. menos yo. Es lo que más se conoce por acá. Bueno, y en términos de arquitectura, Alejandro Aravena, que es lo que más se conoce por acá. Ah. ¿Y eso Obviamente. te gusta? ¿Y eso te gusta o no? Uf, justamente trate de este tema cuando nos vamos cerrando, qué maldad. Pero hay unos reparos, o sea, cuando hay unos reparos, pero no sé si Aravena, sino todo el soporte comunicacional que lo respalda. ¿No? Va desde el hecho de que cómo celebramos la construcción de la mitad de una casa para familia que no tiene cómo terminar la otra mitad, ¿no? Claro. Pero uno dice, bueno, esto es responsabilidad del arquitecto. No, a lo mejor no, pero es su responsabilidad cuando él lo promueve como la gran solución de vivienda social para todo el mundo, ¿no? Y se vende por oro en la Bienal de Venecia, en otras partes, ¿no? Entonces, sí, también tiene que ver con sus últimas apariciones en la escena pública en Chile, como para ser una figura mediadora, ¿no? Tiene básicamente una figura mediadora entre las elites y las no tan elites, pero no es una figura que sea tampoco, creo yo, que sea como no sé, un traductor de las demandas sociales. Así que estás más del lado de Radic. Yo estoy más de Radich, ¿sabes por qué? Porque Radich creo que su falta de ambición en su discurso, que es un discurso que es más interior, más intelectual, es más de su imaginario, creo que eso lo hace menos pasado de listo, por así decirlo. Lo Bien. hace menos, lo hace más, creo yo, más respetable en cierta manera, creo yo. ¿Pero es más pero es más un personaje o es un auténtico? Radich, mira, no sé, no lo conozco personalmente, pero hay una cosa que yo No, pero en podría. ese sentido de que en la croquis sale con la capa y todo eso. ¿Es así él? Yo creo que, a ver, uno siempre debe guardar cierto escepticismo respecto a estos personajes tan excéntricos, porque también cuando uno se hace figura pública se preocupa de construir su figura pública, ¿ok? Sí. Y desde mi punto de vista sí me parece que Radich construye su figura así como el genio introvertido, ¿no? Me parece a mí, pero le queda bien la figura, a mí es un increíble arquitecto, y cómo lo retrato yo, para ser bien breve, es como cuando se empieza a discutir cómo se puede reconstruir la Plaza de la Dignidad en Chile después del estallido social. Salen muchos arquitectos intentando como
lanzar iniciativas, propuestas, todo lo que quiera. Y Radić es el único que dice que hay un conflicto aún en marcha y los arquitectos solamente debieran como retirarse de la escena y observar qué es lo que está pasando para después intervenir. Entonces como que llama a la mesura, a la calma, antes que esta ansiedad por querer imponer propuestas en un lugar tan sensible actualmente en Chile, Santiago. Ahí te preguntan, ¿habría alguna relación entre Aravena y Kulhas? Por lo que acabas de decir. Y lo que dijiste antes de las Es una, relaciones. es una buena pregunta, porque sí, hay relaciones, estamos hablando de estas relaciones entre lo que es el poder, ¿no es cierto?, las élites, pero también se permiten espacios críticos. Ahora, obviamente para mí Kulhas es mucho más incisivo en su crítica a la realidad, es un poco más como observar, es mucho más incisivo. Y creo que Aravena lo que hace es como un poco también blindarse, su discurso social también es blindar su obra antes que explicarla. Es más, es correcto. Aravena es más políticamente Aravena, correcto. Aravena es correcto porque le interesa formar parte de la discusión política, En ¿no? cambio, Kulhas es incorrecto, casi Sí, siempre. me parece que Kulhas es un poco más provocador en ese sentido. Aravena Le es gusta provocador. provocar, creo que siempre está provocando. Como lo que acaba de hacer en el Guggenheim, ¿no? Con esa cosa Sí, del campo. sí, es que me parece que la provocación es necesaria. La provocación hace ver nuevos estados, aparecen nuevas relaciones de fuerza, relaciones de época. O sea, las provocaciones hacen como que ese sacudón permite hacer ver cosas que en la vida normal uno no las ve. La pandemia es una provocación. ¿Y qué hace? Esa es una provocación, digamos, podemos considerar una provocación. Pero más que provocación, la pandemia, la respuesta de los estados también provoca la realidad, reflexiones sobre qué ¿Y, y, modelos por, políticos y por qué a vienen. veces, por ejemplo, en el mundo del arte, la provocación está bien, ¿no? Ay, Kulhas es un tipo provocador, aplaudimos. ¿Y por qué el provocador en la política está mal visto? Porque creo que el provocador en la política, su provocación es conducente a otros propósitos, ¿Ok? a otros intereses, Y el ¿no? artista también puede tener sus intereses. Y eso da luces, es que el artista rara vez va a tener poder para inferir sobre políticas públicas, ¿no? Sí, eso es verdad. El político lo hace y se reviste más de un halo de populismo, ¿no es cierto? Este concepto tan manoseado de los años 30 en Latinoamérica, los años 30, 40, hasta el día de hoy, pero también se reviste mucho de eso, ¿no? Del peligro que tiene para hacer políticas públicas. Bien. Bueno, ya estamos en el límite de horario, así que bueno, ¿y cuándo vas a volver a Chile? Tengo que volver el próximo año para hacer trabajo de archivo en biblioteca, Ah, así entrevistas. que todo el 21 estás ahí, Todo el 21 voy a en estar el acá, frío. en el frío, pero ahora está más caluroso, Ah, porque viene el otoño-verano ya. está No, mejorando, sí, primavera-verano. tal cual, sí, Bien. sí. Así que bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por aceptar. No, a ti, Adrián. Y mañana tengo a Paralelo 43, a la otra socia Virginia, que está en Chile, pero es de La Rioja. Así que mañana terminamos la entrevista con ella. Así que gracias. Gracias a ti, Adrián. Gracias a todos. Saludos. Un Nos saludo. vemos. Gracias. Chao. Chao a todos. Chao, chao. Chao.